Hola, te saluda el pastor Silvio Tercero. Bienvenido a mi canal. Aquí compartimos consejos para la vida cristiana, grandes doctrinas de las Escrituras, refutación de herejías y herramientas para servir a Dios. Fortalece tu familia, desarrolla tus dones y conquista la victoria. Únete, deja tu like y comparte. Hola mis hermanos y amigos recién convertidos o que ya tienen algún tiempo de estar en los caminos del Señor, así como pastores y siervos de Dios que están viendo esta enseñanza en este momento. Hoy vamos a continuar con la parte número 4 del tema general, la Santa Biblia, la Palabra de Dios, con el tema Origen Divino de la Biblia. Los objetivos son: conozca evidencias que demuestran el origen divino de la Biblia, que ninguna producción literaria en el mundo comparte. Que sienta confianza absoluta en la Biblia como palabra de Dios. Y 3, que tenga habilidad de presentar razón de la fe que tenemos en la Biblia. La Biblia no es un libro cualquiera. No nació en la imaginación de un hombre, ni se limita a ser un conjunto de páginas antiguas. Es la voz viva de Dios que ha atravesado los siglos, sobreviviendo a estructuras sociales, transformando corazones y sosteniendo la esperanza de millones. He aquí las pruebas de su origen divino. Número 1. Su admirable unidad de tema y falta de contradicciones. A pesar de haber sido escrita por unos 40 hombres distintos, con capacidades y profesiones distintas, en épocas distintas y lugares distintos, en un periodo que abarca 1600 años aproximadamente, conservaron una admirable unidad de tema y falta de contradicción. No así, la ciencia se ha contradicho muchas veces, hasta hoy, en abordar muchos temas. Recuerdo haber leído aproximadamente hace unos 24 años atrás un artículo titulado El origen del SIDA, y empezó a advertir en este escrito que el origen del SIDA se debía a que personas de África del Sur comían sangre de monos. Otra razón de haber contraído el SIDA es por haber tenido coito con primates. Otro motivo, que era un castigo divino para los sodomitas. Y otra teoría fue que había sido creado en un laboratorio para reducir la población mundial. Otro tema en el cual las personas de saber fue la tierra. Estas personas en su momento creyeron que la tierra era plana. Y otra teoría es que el sol giraba alrededor de la tierra, etcétera, etcétera. Unos decían una cosa, otros decían otra. Pero cuando la Biblia habla de Dios, el hombre, la justicia, unos cuantos temas sobre los cuales los hombres han vertido una opinión y otra, sin embargo, no se han puesto de acuerdo. Pero en la Biblia, estos mismos temas se tratan de manera profunda y sin caer los escritores de la Biblia en ninguna contradicción, aun y cuando no pudieron ponerse de acuerdo vía telefónica o a través de las redes sociales. Y aunque vivieron en distintas épocas con diferentes capacidades y diferentes circunstancias, definitivamente la Biblia es una maravilla. ¿Hay evidencias del origen divino de la Biblia? Sí. En segundo lugar, su superioridad a todos los demás libros producidos por la raza humana en cuanto a moralidad, literatura y leyes. Veamos. Por ejemplo, inciso A, los Vedas, Brahmanas y Upanishads, libros sagrados de los hindúes, enseñan un exagerado politeísmo. Shiva, el más adorado de todos, y que lo representan por un búfalo. Estos libros promueven la idolatría
sacrificios humanos y rígido sistema de castas, generando injusticia social. Su cosmogonía está plagada de errores científicos, de los cuales uno solo de ellos bastaría para desacreditar la Biblia si se hallara en ella. Inciso B. El Libro de Mormón, que pretende ser la revelación de Dios para nuestros tiempos y los pueblos de América, está plagado de fantasías que solamente existieron en la fértil imaginación de su verdadero autor, de inconsistencias arqueológicas, históricas y científicas. Por otro lado, respecto a los escritos de los filósofos grecorromanos, aunque notables en muchos otros aspectos, contienen abundantes afirmaciones que ponen de manifiesto las deficiencias del razonamiento humano. Por ejemplo, Platón sostuvo un concepto bajo de la naturaleza humana, y si fue Sócrates, dictó normas para administrar el negocio de la prostitución. Otra evidencia del origen divino de la Biblia, la número 3, es el cumplimiento de sus profecías y de sus promesas. Las profecías de la Biblia son increíblemente específicas y detalladas. No son adivinaciones, puesto que se relacionan con cosas de las cuales no había ni hay probabilidad de que acontecieran alguna vez. Los profetas predijeron exactamente lo opuesto de las expectaciones naturales de los seres humanos en su momento. No pudieron haberse escrito tampoco después de los eventos y haberlas presentado como profecías, pues en centenares de casos el cumplimiento de la profecía no ocurrió hasta centenares de años después de la muerte del profeta. En muchos casos, el cumplimiento vino después de haberse terminado de escribir en el Antiguo Testamento y aún después de su traducción al griego en el año 150 a.C. Veamos la primer profecía. Inciso A, la profecía del rey de Ciro. Isaías, dirigido por Dios, predijo a Ciro por su nombre, como el rey que dirá que Jerusalén será reconstruida y que se echarán los fundamentos del templo. Isaías 44:28 dice: ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor, dice el Señor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Cuando Isaías escribió esto, el templo estaba en pie. Más de un siglo después, la ciudad y el templo fueron destruidos por el rey Nabucodonosor en el año 586 a.C. Después fue conquistada por los persas en el año 539 a.C. Poco después, el rey persa Ciro decretó la reconstrucción del templo de Jerusalén. Todo esto fue 160 años después de la profecía de Isaías. Inciso B. Fue profetizada la destrucción de Babilonia. La historia dice que sus muros, hablando de Babilonia, tenían unos 23 kilómetros por cada lado, es decir, más de 90 kilómetros alrededor, con una área de más de 500 kilómetros cuadrados. La ciudad tenía muros de 61 metros de altura y 57 metros de espesor en la base. Con la más bella arquitectura, esta ciudad, jardines colgantes que son una de las 7 maravillas del mundo, había palacios, había templos, había torres. Además de eso, Babilonia inventó un alfabeto, resolvió problemas de aritmética, inventó aparatos para medir el tiempo y en ciencia avanzó más que todos los pueblos del mundo hasta entonces. Sin embargo, cuando Babilonia era la ciudad más grande del mundo, Dios dijo de ella en Isaías 13:19: y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, dijo Dios, que reconocía todo eso en Babilonia. Pero dijo el Señor finalmente: será como Sodoma y como Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más, dice el versículo 20, será habitada. ¿Por qué? Porque pecaron contra Dios y promovieron la brujería y sus gobernantes se endiosaron.
Jeremías 51:58 dice: así ha dicho Jehová, el muro ancho de Babilonia será derribado enteramente. Este lugar para siempre ha de ser asolado. Esta profecía no se cumplió por completo hasta después del tiempo de Cristo. El Antiguo Testamento se había completado y traducido al griego 500 años antes del cumplimiento cabal de dicha profecía. Inciso C. Hay alrededor de 333 predicciones veterotestamentarias referentes al Mesías, que vieron su cumplimiento en Jesucristo en el Nuevo Testamento. Algunos ejemplos serían los siguientes. Contemple usted este recuadro. Se menciona el pueblo de su nacimiento. También Isaías 7:14 profetiza que nacería de una virgen. Zacarías 11:12 menciona la cantidad exacta pagada por la traición y otros detalles. Isaías 50, versículo 6, dice que sería herido y escupido. Salmo 69:21 dice que les sería dada hiel y vinagre. Salmo 16, 8 al 10 menciona la resurrección del Hijo de Dios. Y todos estos salmos, Salmo 50, versículos 3 al 5, Ezequiel 21:27, Zacarías 14:1 al 7, Lucas 1:31 al 33 y demás, dicen que vendrá otra vez en gloria a juzgar a las naciones. Esto aún está por cumplirse, pero si se cumplieron las anteriores y las otras 333 predicciones, se va a cumplir la segunda venida de Cristo. Además de eso, inciso D, se profetiza las 2 deportaciones del pueblo de Israel en Deuteronomio 28 y el regreso a su tierra nuevamente del pueblo de Israel. Inciso E, se profetiza la maldad y espiritismo siempre en decadencia de la humanidad en estos últimos tiempos. Inciso F, se profetiza un avivamiento sin precedentes al final de la historia de la iglesia sobre el mundo, que ahorita mismo se está dando. Y se profetiza el traslado de la iglesia que está por darse. Inciso H, se profetiza el surgimiento de un dictador mundial que dominará gran parte de la humanidad de manera déspota, al cual se le opondrán naciones poderosas del mundo. Inciso I, se profetiza que Jesucristo destruirá al anticristo. Inciso J, se profetiza que Jesucristo instaurará un gobierno sobre la tierra de 1000 años, donde habrá justicia, paz, salud, orden, trabajo, comida y ausencia de guerras. Inciso K, se profetiza que habrán tierra y cielos nuevos por la eternidad. ¿Hay evidencias del origen divino de la Biblia? Sí. Número 4, su indestructibilidad ante persecución y crítica y resistencia al transcurso del tiempo. Veamos a continuación. El primer perseguidor de las escrituras de que se tenga noticia fue Joacim, rey de Judá, que quemó un escrito del profeta Jeremías, pero este volvió a escribir todas las palabras del primer manuscrito y la añadió otra vez, Jeremías 36. Luego tenemos a Antíoco Epífanes, acaso el más feroz opresor de los judíos en los tiempos antes de Cristo, ordenando que los libros sagrados fueran quemados y sus poseedores condenados a muerte. Además de eso, tenemos a Diocleciano, emperador romano del siglo III. Dirigió en el año 303 lo que al parecer fue el ataque más despiadado contra los cristianos y sus libros sagrados. Muchas Biblias fueron destruidas por el fuego. Innumerables ejemplares de la Biblia fueron quemados y sus lectores por la Inquisición años después. Hablando sobre su indestructibilidad ante la persecución, los judíos han conservado los manuscritos del Antiguo Testamento, aunque la Biblia les señala a ellos de obstinados por rechazar a Cristo, y la Iglesia Católica, a pesar de que les señala sus faltas en doctrina y prácticas, también han preservado las Sagradas Escrituras, manuscritos importantes. Sobre
La crítica, que está subrayado en letra amarilla, esta vez sus enemigos han cambiado de estrategia. Ya no procuran destruirla físicamente, sino pretenden invalidar su contenido. Y en nombre de la libertad de pensamiento, la ciencia y la erudición moderna, los incrédulos han atacado la veracidad de este libro con el fin de minar la confianza que le tienen sus muchos lectores. No han trepidado en acusarla de estar plagada de errores, mitos y contradicciones. Con todo eso, los mismos descubrimientos científicos, especialmente los arqueológicos, se han encargado de vindicar a las Sagradas Escrituras. Fue Voltaire, el satírico filósofo francés, quien afirmó que en 100 años más, dijo él, se extinguiría el cristianismo y que si se hallara una Biblia sería solo como pieza de museo. Pero a solo 50 años de su muerte, su misma casa era el depósito de una sociedad bíblica y en su propia imprenta se imprimían centenares de Biblias. Hubo oposición por el clero a los esfuerzos de los traductores para hacer accesible la Biblia al público en general. Nos referimos con letras amarillas a la resistencia al transcurso del tiempo. Hubo persecución también en los días de la Inquisición, que ejecutó a personas acusadas de herejía por poseer el Nuevo Testamento. Tuvo que ser transmitida mediante copias y traducciones para que otros pueblos accedieran a las verdades reveladas por Dios, enfrentando desafíos con la escritura, los materiales y los instrumentos de escritura. A pesar de ser un libro tan antiguo, la Biblia ha resistido con gran éxito el paso destructor de los siglos. No obstante haber sido escrita en materiales perecederos, hay más copias de ella que de ningún otro libro de la antigüedad. Tan solo del Nuevo Testamento hay unos 14,000 manuscritos. En contraste, los manuscritos de las obras literarias de Grecia y Roma pueden contarse con los dedos de la mano, amén de que algunas de estas están incompletas. Hablando sobre la Biblia, ¿hay evidencias del origen divino de la Biblia? Sí, su universalidad. Puede satisfacer el corazón humano sin importar su edad y nivel en toda época, lugar y condición de vida. La Biblia es inmortal y es debido a su maravillosa virtud de satisfacer las necesidades espirituales del ser humano, las cuales han sido las mismas a través de toda la historia. No es frecuente, por ejemplo, que un erudito se interese por la literatura infantil, como tampoco lo es que un niño se apasione por un tratado filosófico. Con todo eso, los niños se deleitan en los sencillos y pintorescos relatos de José y sus hermanos, del niño Moisés en las aguas del Nilo, de Ruth la espigadora, de David y Goliat, de Daniel en el foso de los leones, de los magos del oriente, etcétera, etcétera. Pero millones de hombres sencillos e ignorados hallan en la escritura un tesoro inagotable de la gracia divina y una guía para su diario caminar. Los pobres, los ignorantes, los débiles, los oprimidos, los desesperados encuentran en la Biblia un caudal de riquezas, conocimientos, fortaleza, consuelo y esperanza. Por otro lado, una hueste de figuras ilustres como Lope de Vega, Andrés Bello, Juan Pablo Duarte, Enrique Gómez Carrillo, Juan Donoso Cortés, Domingo Faustino Sarmiento, Miguel de Unamuno, Ricardo Roja, Gabriela Mistral, León Felipe, Ricardo Miró, Galo Plaza, Juana de Ibarburu, Rubén Darío, nuestro insigne poeta nicaragüense, han encontrado en sus páginas una fuente de inspiración y sabiduría. ¿Hay evidencias del origen divino de la Biblia? Sí. Número 6. Su confirmación de la veracidad de sus partes históricas. La arqueología, ciencia de las cosas antiguas, en sus estudios de los pueblos del pasado y sus costumbres con sus excavaciones, han verificado y confirmado su historia.
Ejemplo, tenemos Sodoma y Gomorra, considerados como un mito por la alta crítica. Fue descubierta por los arqueólogos. En Ebla encontraron 15,000 tablas escritas, la mencionan. Y la Biblia habla de Sodoma y Gomorra en Génesis capítulo 19, versículo 24. Los críticos de la Biblia creyeron también que la mención del rey Sargón que aparece en Isaías 21 fue inventada por un escritor bíblico para llenar algunas brechas cronológicas. Sin embargo, las excavaciones en Mesopotamia en el siglo XIX le pusieron al descubierto. Nada se sabía además en la literatura sobre el rey de Babilonia, llamado Belsasar. Los críticos se reían de la Biblia hasta que la arqueología encontró escrito su nombre y la cultura de este país. En fin, la arqueología ha encontrado la Torre de Babel, la ciudad de Jericó, la tribu de los Eteos, a Nínive, a Tiro. Los detalles históricos del libro de los Hechos se demuestran con precisión, etcétera, etcétera. Solo recordamos a nuestro Señor Jesús cuando dijo: si estos callaran, las piedras hablarían. Las piedras han estado hablando desde aquella época hasta ahora. Dios es fiel en su palabra. Hay evidencias del origen divino de la Biblia. Número 7. Su poder transformador en los que creen en sus palabras. Cuando el hombre lee la Biblia, no lo deja igual. Va a transformar su vida. El hombre siente que allí, en la Biblia, hay palabra de Dios. Siente que Dios le está hablando directamente a él y lo va transformando, lo salva y lo santifica. ¿Hay evidencias del origen divino de la Biblia? Sí. Número 8. La misma Biblia dice ser la palabra de Dios. Ningún libro cuenta con tal autoridad, pues en la Biblia más de 2000 veces el Antiguo Testamento repiten las frases: y Dios habló a Moisés, o la palabra del Señor vino a, o y Dios dijo. Todas estas expresiones nos hablan de que efectivamente la Biblia tiene su origen en Dios. Ella misma dice de sí misma: toda la escritura es inspirada por Dios. Primera de Pedro 1:25 dice: la palabra del Señor permanece para siempre. Segunda de Pedro 1:21 dice: los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta usted cómo la Biblia está llena de evidencias de su origen divino? Hemos llegado al final y queremos recapitular ahora lo que hemos presentado. ¿Tiene evidencias la Biblia de ser de origen divino? Sí. Número 1, su admirable unidad de tema y falta de contradicciones, a pesar de haber sido escrita por unos 40 hombres durante 1600 años aproximadamente. 2, su superioridad a todos los demás libros producidos por la raza humana. 3, el cumplimiento de sus profecías y de sus promesas. 4, su indestructibilidad ante persecución y crítica y resistencia al transcurso del tiempo. 5, su universalidad, satisfaciendo el corazón humano sin importar la edad, la época y las capacidades intelectuales. 6, sus partes históricas están confirmadas por la arqueología. 7, su poder transformador en los que creen en sus palabras. 8, la misma Biblia dice ser palabra de Dios. Después de considerar el origen divino de la Biblia, no queda duda, este libro no es obra de hombres, sino palabra de Dios. El mensaje de la Biblia sigue vivo, cambiando vidas y mostrando el camino de salvación en Cristo Jesús. La pregunta no es si la Biblia es divina, porque las evidencias lo confirman. La verdadera pregunta es: ¿qué haremos con ella? ¿La dejaremos cerrada en un estante o la abriremos para que nos transforme? Así que, al concluir, te invito: abre tu corazón a la palabra, permite que Dios te hable y deja que la Biblia, la voz eterna del Señor,
te salve y guíe tu vida. Aquí te dejo algunas preguntas de repaso. Son 6 preguntas de repaso. Puedes contestar algunas de ellas a mano, tomarle una foto y me la envías a mi WhatsApp 8949-7208 o se la envías a tu mentor espiritual o al que está discipulándote, o la envías a tu pastor, para los pastores que usen estos videos de enseñanzas, de doctrinas de la Biblia, para que él las revise y puedas ir creciendo espiritualmente en los caminos del Señor y tu pastor viendo tu avance y tu desarrollo. No te pierdas la próxima entrega que estaremos dando en este mismo canal con el tema La Biblia es prescientífica. Nos vemos en la próxima. Que el Señor les bendiga.